Les suplico por favor, tiene su copia de la palabra de Dios, la abra en el capítulo número 4 del libro de Romanos. Y en ese capítulo 4, dirija su atención, por favor, a los versículos del 17 al 21. Estamos próximos a leer ese pasaje bíblico de forma antifonal, así que manténgalo ahí cerca de usted. Antes de eso, vamos a tener un momento de oración. Antes de hacer eso, me voy a tomar la libertad pastoral de leer para ustedes nuevamente algo que le envié ayer desde un pastor que nosotros respetamos mucho aquí, de apellido Terranova. Le escribí un libro de devocionales que lo tituló de un corazón pastoral. La frase se quedó conmigo desde el primer momento en que la leí y pues continúa en mi corazón vibrando, de un corazón pastoral. Y hay muchas ocasiones en que pues eso ha acontecido conmigo, que pues he compartido con ustedes cosas que no solamente vienen de mi mente o de las persuasiones que me da el Espíritu Santo, pero también provienen de un corazón pastoral, de alguien que pues se ve a sí mismo como eso, por el llamado de Dios, y que ve a aquellos que están a su alrededor, en el contexto de esta iglesia local, como un rebaño al cual Dios ha llamado a cuidar y a proteger y a levantar y a sanar cuando la situación y el momento así lo indique. En el día de ayer, como es mi costumbre hacer, a través de todos estos años, desde 1997 ya para el 2007 por ahí, comencé a enviar estos textos que le envío todos los sábados. Y en el que le envié en el día de ayer, leía de esta forma, hablaba acerca de la historia de nuestra iglesia. Tiene mucho que ver con el momento, la coyuntura histórica que nuestra iglesia experimenta en el día de hoy. La historia de nuestra iglesia. La jornada de nuestra iglesia se describe en una alabanza que por años hemos cantado en nuestra iglesia, que dice de esta forma: cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia de crecer un poco más. Las montañas y valles, desiertos y mares que atravieso me llevan más cerca de ti. Y estas pruebas no son más grandes que mi Señor y no me podrán detener. Si delante de mí no se abre el mar, con Jesús caminaré sobre las aguas. Creciendo en fe, mi vida se revestirá de tu poder. Creciendo en fe, con osadía entraré en lo sobrenatural. De luchar y vencer, de plantar, recoger. Cada día viviré creciendo en fe. Esta hora, escribí ayer, en esta hora volvemos a enfrentar el mar rojo de la aflicción y al caminar sobre las turbulentas aguas de la adversidad parece que nos hundimos. Pero para los que estamos en Cristo, cuando nos toca levantarnos, nos toca. Ahora nos toca seguir creyendo que si delante de nosotros no se abre el mar, con Jesús caminaremos sobre las aguas. Mañana, hoy, en este momento, en esta hora, nos toca ir para casa de papá para adorarle y servirle. Quiera Dios que estos próximos 45 minutos, una hora con 15 minutos, no sabemos, sea un periodo de tiempo que lo utilicemos no para estar divagando y permitir que nuestros pensamientos vayan de un lado a otro, sino que para, con todo nuestro ser, podamos adorar a Dios. Póngase de pie un momento, por favor. Como le anticipé, vamos a tener un momento de oración y luego de eso pues vamos a leer de forma antifonal la palabra de Dios, el pasaje que vamos a estar considerando en los próximos momentos. Padre, a tu presencia regresamos otra vez, corazones contritos y humillados, reconociendo tu santidad, tu pureza, reconociendo, Señor, que es solamente por tu gracia que estamos aquí en esta hora, reconociendo que si hay algo bueno en nosotros es a pesar de nosotros, reconociendo que sin ti estamos perdidos, reconociendo que sin ti nos hundimos, Señor, reconociendo que sin ti todo se acaba.
descansando en tu promesa de que tú nunca nos dejas, tú nunca nos abandonas. Seguros como Pablo, con la certeza de que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, que tú escogiste, llamaste, elegiste, amaste desde antes de la fundación del tiempo, esa obra tú la vas a concluir, tú la estás perfeccionando, aún en esta hora, en este momento un tanto incómodo, Señor. Sabemos que tú no cambias, sabemos que tus promesas son tan seguras y firmes y podemos descansar confiados en cada cosa que tú dices como si ya hubiese sucedido. Así que en esta hora yo te imploro, te ruego, que vuelvas a hacer lo que te he pedido desde aquel día en el 1997, el 17 de agosto, cuando comenzamos esta iglesia local, Señor. Ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Ayúdame, sosténme. Permita que pueda esconderme detrás de la cruz de Cristo, Señor, y que lo que salga de mis labios sea dirigido por ti, Señor. Tú me enseñaste a preparar mensajes, tú me enseñaste a escribirlo, tú me enseñaste a hacer bosquejos, pero sin tu unción, sin tu poder, sin tu dirección, son simples palabras, Señor. Así que en esta hora yo me humillo en tu presencia, con la esperanza de que cada uno de los que estemos aquí, Señor, estemos con la disposición de hacer lo mismo, de reconocer nuestro pecado, reconocer tu santidad y reconocer que si te amamos, te necesitamos, Señor, amarte mejor. Ese es mi deseo en esta hora. Gracias por tu santa palabra. Gracias por habernos sellado permanentemente con tu Espíritu. Gracias sobre todas las cosas por Cristo, nuestro Redentor. Espíritu Santo, te toca a ti hacer la obra. Enséñanos. Queremos ser matetes tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos entonces la porción bíblica, Romanos capítulo 4, versículos del 17 al 21, de forma antifonal. Para los que no están familiarizados con ese término, lo que quiere decir es que yo leo el primer versículo y usted lee el próximo, hasta que lleguemos al último, y el último pues lo leemos todos al unísono. Romanos capítulo 4, versículos 17 al 21. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba como ya muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esta es palabra de Dios. Pueden sentarse, por favor. Desde hace varias semanas teníamos programado comenzar una nueva serie de enseñanzas en el día de hoy. Y esta nueva serie de enseñanzas tiene como título la siguiente frase: cuando nos toca levantarnos, nos toca. El título de esta enseñanza, sermón, predicación, usted le llama como usted quiera llamarle, es el siguiente: la verdadera fe y los callejones sin salidas. ¿Cuál es la relación, cuál es la interacción que acontece entre esas dos verdades? Hay una verdadera fe y también es cierto que en muchas ocasiones nos encontramos con lo que se conoce normalmente como callejones sin salida. Algunas cosas acerca de esa verdadera fe me parece prudente señalar antes de entrar de lleno a la enseñanza que tenemos para hoy, que va cogida de la mano con el bosquejo que se le entregó a usted al entrar aquí al templo. La palabra de Dios enseña que el único verdadero requisito para la salvación eterna es la fe. Nada más con el testigo. Nada que añadirle. Nada para suplementar la fe. La fe es el único requisito para la salvación eterna. Y si eso es de esa forma, me parece a mí que es imperativo para nosotros saber qué es lo que la Escritura dice en relación a eso que la Escritura llama fe. No vamos a entrar profundamente sobre ese asunto, pero sí vamos a mencionar unas cuantas cosas sobre el particular, porque el asunto que nos preocupa, obviamente, tiene que ver con la fe. La verdadera fe, la fe bíblica.
Algunas cosas comparto a continuación. La Biblia enseña que la fortaleza de la fe es determinada por el objeto sobre o en el cual es vertida. La fe será fuerte o no lo será, y eso es determinado por el objeto sobre el cual nosotros vertimos nuestra fe, o el objeto sobre el cual nosotros aplicamos esa fe. Me explico. Si usted y yo tenemos fe o confiamos en ídolos, nuestra fe va a carecer de valor. Si usted y yo confiamos o tenemos fe en el hombre, nuestra fe carecerá de utilidad. Si usted y yo confiamos en nosotros mismos, nuestra fe carecerá de esperanza, porque tarde o temprano la vamos a embarrar. Si usted y yo confiamos en el dinero, nuestra fe, sin lugar a duda, tarde o temprano va a fallar. La Escritura habla sobre el particular con claridad. Si usted y yo confiamos en nuestras circunstancias, nuestra fe no nos sostendrá. Cantamos hace un momento de que Él nos sostendrá, pero es nuestra fe en el lugar correcto, que es en el Señor Jesucristo. ¿Qué es eso de fe bíblica? Fe bíblica es la actitud que rechaza toda dependencia en uno mismo, es la actitud que rechaza toda dependencia en la creación o en todo lo que ha sido creado, es la actitud que descansa única y exclusivamente en Dios y en su Hijo, el Señor Jesucristo. Esa es la verdadera fe bíblica. La Escritura enseña que esta fe bíblica requiere tres cosas que son básicas. Una es conocimiento, me refiero al contenido de nuestra fe, los hechos acerca del objeto de nuestra fe. En el caso nuestro, los verdaderos creyentes, ese objeto de nuestra fe es el Dios vivo y verdadero. La fe bíblica también requiere estar de acuerdo con lo que nosotros conocemos, con ese conocimiento. Sabemos que lo que la Escritura enseña acerca de ese Dios vivo y verdadero, pero usted y yo precisamos estar de acuerdo con lo que la Escritura dice, con los datos concernientes a ese Dios verdadero, como son revelados en la Escritura. Para que haya fe bíblica genuina, eso es necesario. Y también esa fe bíblica requiere confianza. En otras palabras, necesitamos confiar en ese Dios que es revelado en la Escritura. En formas más claras de entender, cuando hablamos de confianza, estamos hablando de que usted y yo precisamos encomendar nuestro pasado, encomendar nuestro presente, encomendar nuestro futuro al Dios que según la Escritura nos escribió, nos creó, mejor dicho, nos redime también, y ese Dios que soberanamente gobierna en todos los asuntos de mi vida. La fe bíblica requiere esas tres cosas. La Escritura enseña o se refiere a las personas que tienen ese tipo de fe bíblica. La forma que los identifica es como los que están en Cristo. Los que están en Cristo, la Escritura nos dice que tienen ese tipo de fe bíblica. Y los que están en Cristo son los que permanecen en Cristo y en los cuales Cristo permanece. Ese tipo de persona que tiene esa fe bíblica es una persona que no confía en sí mismo. Es una persona que no confía en sus cambiantes emociones y sentimientos que están cambiando día tras día y aún en este momento están cambiando. Esa persona solamente confía en Dios y confía en sus promesas. La Escritura también enseña que cuando ese tipo de persona que tiene esta fe bíblica que hemos tratado de describir de forma simple, pero al mismo tiempo correcta, cuando ese tipo de persona pone su fe en Cristo para salvación, la Escritura dice que esa persona es declarada justa eternamente. La Escritura declara que sus pecados son inmediatamente perdonados, los que comete antes de Cristo, los que comete en el presente y los que pueda cometer en el futuro. Y que esa persona se convierte automáticamente en uno de los que la Escritura llama bendecidos, los bendecidos de Dios.
De paso, esa persona justificada no va a ser para nada una persona perfecta, pero sí podemos decir que esa persona que ha sido justificada continuará con un estilo de vida de arrepentimiento y creyendo en el Señor Jesucristo para el resto de sus vidas. En otras palabras, que nunca será separada de su Señor. Al mero comienzo de la exposición que estoy tratando de hacer en esta hora, señalé que esa clase de fe es el único requisito divino para nuestra salvación. Fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Sobre esa fe, la Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios, y el contexto primario, acercarse a Dios para salvación, crea que Dios existe. Y segundo, que Dios recompensa a los que se acercan a Él. Lo que para nosotros es paradójico es el hecho de que si alguno de nosotros nos acercamos a Dios, es porque Él nos está empujando a Él. Insisto que ese tipo de fe es la fe que siempre ha caracterizado al pueblo de Dios. Nunca ha habido una fe distinta. Génesis 15:6 nos dice lo siguiente, que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Romanos 4, apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de Abraham. Se refiere a él como el padre de la fe, como el padre de todos los creyentes. Ahora, ¿cuál es el punto detrás de esta introducción un tanto larga que estoy tratando de hacer? El punto es que si ese tipo de fe, que es correcto, es requisito para la salvación de nuestra alma, pues entonces todos deberíamos preguntarnos, ¿cómo es que gente pecadora como usted y como yo, alguien dice amén, aleluya, gloria a Dios? ¿Cómo es que gente pecadora como usted y como yo puede producir ese tipo de fe? Me llena de gozo el ver esas cabezas haciendo, no, para nada. Porque han sido bien enseñados. Porque inmediatamente cuando escuchan algo como eso, decir, eso no es así, eso no puede ser. Nadie puede hacer eso. La respuesta es que nosotros no podemos hacerlo. La respuesta es que es imposible para nosotros poder tener esa fe por nuestra propia cuenta. Sin embargo, preste atención que es importante, tiene muchísimo que ver con todo lo que está aconteciendo en nuestra vida como iglesia personalmente y sobre todo con la enseñanza del día de hoy. Es imposible para nosotros poder tener esa fe por nuestra propia cuenta. Sin embargo, creer ese tipo de fe es la condición para nuestra salvación. Nosotros no podemos generar eso, pero es la condición. No hay salvación sin ese tipo de fe. Yo no puedo generarla. Ninguno de nosotros puede generarla. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros ser salvos? La Escritura dice en distintas formas, de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que solamente Dios es capaz de hacerlo. Y entre otras cosas, por el hecho de que con Dios todas las cosas son posibles. Solo el Dios de la Biblia puede justificar al impío. En otras palabras, solo el Dios de la Biblia puede justificar a cada uno de nosotros. Porque sin Cristo eso es lo que somos. Y con Cristo somos impíos redimidos por la sangre de Jesús. Solo Dios puede justificar al impío y lo hace regenerando a ese impío a nosotros y creando en nosotros esa fe vital que tanto se requiere. Ese es el Evangelio, familia. Esas son las buenas noticias. Esa es la salvación por gracia, no por obras para que nadie se gloríe.
De modo que un verdadero creyente es uno que confía en Dios con fe salvadora, comprometiéndose con todo lo que Dios es, comprometiéndose con todo lo que Dios ha hecho y comprometiéndose con todo lo que Dios ha prometido hacer. Un verdadero creyente confía en el Dios omnipotente, un Dios que no puede mentir, un Dios que no cambia. Eso es lo que podría llamarse como fe en acción. Esa es la introducción breve, familia. En la tarde de hoy, o lo que nos queda de esta tarde, yo quiero compartir con ustedes lo que Dios me ha enseñado en cuanto a la verdadera fe bíblica. Y sobre todo, cómo esa fe bíblica responde cuando usted y yo nos encontramos en callejones sin salida. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha encontrado en un callejón sin salida? Literalmente de cemento, de madera o de tierra, un callejón sin salida que usted dice, pero aquí no hay salida por ningún lado. ¿Okay? Quizás muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia, pero yo estoy seguro que en términos emocionales, en términos espirituales, en términos relacionales, son muchas las veces que nos hemos encontrado en callejones sin salida. Y es muy probable que en el día de hoy nos encontremos en uno de esos callejones. Y es muy probable también que sin usted y yo saberlo, estamos entrando a uno de esos callejones. Pensamos que va a haber salida, pero probablemente nos encontremos con una pared que no nos permita pasar. Por esa razón, te pregunto, ¿cómo está tu fe? Todo el tiempo que pasé describiendo estas cosas para llegar a esta pregunta, ¿cuál es el estado de tu fe? ¿Cómo está? Tú me puedes preguntar a mí, yo me puedo sentar contigo cuando salgamos y de explicarte cómo está mi fe en esta hora. Yo te pregunto cómo está la tuya. ¿Cómo está tu fe? ¿Te preguntas tú eso? Pues entonces te vas a dar cuenta de qué clase de fe es la que en realidad tú tienes. Que podía ser otra pregunta. ¿Cómo está tu fe o qué clase de fe es la que tú tienes? Edwin Torres Romero. Cantamos nosotros aquí, yo leí el texto que leí, creciendo en fe. ¿Está tu fe creciendo o está stuck, estancada? La Escritura habla mucho acerca de la fe, familia. Escuche que usted ha escuchado esto montones de veces, lo más probable es que le entró por un oído y le salió por otro. Probablemente que muy pocas veces le ha entrado por aquí y le ha penetrado y le ha perforado el corazón y ha transformado su corazón. Y su forma de actuar y su forma de pensar, esa disposición que usted y yo tenemos para estar criticando y censurando y dudando y desconfiando. Con relación a la fe, debía haber dicho, muchas cosas dice la Escritura acerca de la fe. Dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos dice que el justo vivirá por la fe. Nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos dice que por la fe el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Nos dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Nos dice que por la fe Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Nos dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Cristo a sus discípulos en un momento dado le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? ¿Por qué dudan? Yo le pregunto respetuosamente, pero con urgencia en esta hora, sin lugar a dudas, ¿qué clase de fe es la que usted tiene? Vivimos en un mundo, en un país supuestamente cristiano. Doubted. Post-cristiano, probablemente. Cristiano, como muchos reclaman, para nada. Aquí lo que se tiene es lo que se conoce como un cristianismo cultural en su máxima expresión.
Son muy pocos los lugares donde hay un cristianismo bíblico que se trata de vivir, que se enseña, que se estimula y que se trata de vivir, porque la verdad del caso es que podemos tratar de vivir este cristianismo bíblico como es, pero es sucio, difícil, es complicado, es difícil. Pero no nos damos por vencidos. Pero la realidad es, como hemos hablado tantas y tantas veces, usted sabe que cuando yo menciono esto me trepo ahí en la tribuna y se me hace difícil bajarme de ahí, pero yo espero en el día de hoy no hacerlo, treparme, sino bajarme. En el cristianismo cultural del día de hoy mucha gente dice que tiene fe. Pero sabemos que la conducta, las reacciones, los métodos de operación de estas personas que dicen que tienen la Biblia y que creen en Cristo, toda esa cuestión, su forma de actuar deja mucho que desear y nos mueve a preguntar qué clase de fe es la que este tipo tiene. ¿Qué clase de Cristo es el que este tipo cree? O esta mujer o esta señora. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué clase de fe es la que tú tienes? Young people. Muchos tienen una fe que para algunas personas lo identifican como una fe de segunda mano, en el sentido de que es una fe que adquirieron de sus padres. Sus papás se la pasaron y yo tengo la misma fe que mi papá y mi mamá. Hasta ahí llega la cosa. Not only young people, pero los que están entrando en edad, adultos jóvenes o personas de tercera edad, o lo que usted le quiera decir, porque él hizo lo mismo. No es exclusividad de personas jovencitas, sino que el asunto es la misma cosa. Tienen 60, 70, 80 años y todavía siguen contando con la fe que adquirieron de su mamá y su papá, porque cuando yo era chiquitito y yo era jovencito, mi papá y mi mamá iban a tal lugar, a tal iglesia, a tal cosa, y hacían tal y tales cosas, y eso es lo que yo hago también. ¿Qué clase de fe es la que usted tiene? ¿Será que usted tiene una fe que solamente le da una hora a Dios semanalmente? Los domingos al venir aquí. La fe de muchos es la fe que solamente se tiene cuando hay problemas. Cuando hay problemas tengo fe. Para otros es fe que cree en Dios mientras las cosas estén bien. Cuando se tranca el dominó, olvídate de Dios. Lo que yo someto a su consideración es que la Escritura enseña que ninguna de esas fe es una fe genuina. La palabra de Dios nos define que la fe genuina, verdadera, ¿qué es? ¿En qué consiste? Probablemente el ejemplo más contundente de ese tipo de fe es la vida de un hombre llamado Abraham. Y sobre todo, la respuesta de este hombre cuando todo se derrumba a su alrededor, cuando este hombre se encuentra en un callejón sin salida. La palabra nos habla de Abraham como el ejemplo bíblico de la verdadera fe. Nos dice la Escritura, el pasaje bíblico está ahí, yo no lo voy a leer, está en su bosquejo, ¿verdad? Pero porque esto lo hemos visitado a la saciedad en infinidad de ocasiones. Y no creo que tengamos el tiempo suficiente para poder volver a hacerlo en este momento, ¿verdad? La Escritura nos dice, y eso está claramente expresado en Génesis capítulo 12, versículos de 1 al 4, que Dios le da una promesa a Abraham. Dios le promete hacer de él una gran nación. La misma Escritura nos dice, en ese creo el versículo 4, que Abraham decide seguir las instrucciones de Dios. Sale, dice la Escritura, Abraham, siguiendo las instrucciones que Dios le da. En Génesis 16:1, que creo también está en sus notas, Abraham tiene que esperar por mucho tiempo para haber realizado el sueño que Dios le dio, la visión que Dios le había dado. La Escritura nos dice que a los 86 años Sara aún no había concebido.
Nos dice la Escritura que en ese proceso de esperar, esa espera que es difícil, se convierte en algo imposible. En Génesis 21, versículos del 1 al 6, ahí tenemos el hecho, ¿verdad? Y cómo de una forma sobrenatural Dios abre la matriz de esta mujer y Dios produce algo que es simplemente un milagro, un soberano milagro. Pero entonces, más adelante, la Escritura nos habla de que Abraham se encuentra en un soberano, verdadero callejón sin salida. ¿Por qué razón? Usted sabe. Porque Dios le da instrucciones a Abraham de hacer ¿qué? De sacrificar a su hijo. El hijo mediante el cual la promesa de esta multitud de personas que serían alcanzadas se iba a realizar. Eso es un callejón sin salida. Y luego entonces vemos ahí al final, creo que es el capítulo 22 de Génesis, no me equivoco, cómo Dios hace un rescate milagroso. Amén. Sabemos que Dios provee para el sacrificio y sabemos el resto de la historia, y de ahí es donde escuchamos por primera vez el nombre precioso de Dios, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y vemos ese anuncio profético glorioso cuando dice: en el monte del Señor será visto. Hablando de monte Calvario, cuando Cristo iba a ser crucificado, el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Lo que Abraham, esa dinámica que sucede en la vida de Abraham y todas esas personas es un ensayo de lo que eventualmente iba a suceder en el monte Calvario. Eso es lo que es. Ninguna otra cosa es eso. Solamente tenemos que coger una Biblia o dos Biblias, una con el pasaje de Génesis y el Evangelio, y vemos como todas las cosas encajan a la perfección. Como todo lo que acontece ahí, todos los artículos que están ahí son símbolos de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Pero esos son otros 20 pesos para otro día. Lo que yo puedo decirle a ustedes en esta hora, que luego del tiempo que Dios me ha permitido conocerle y servirle, es que hay cosas que usted y yo podemos aprender cuando estamos en estos callejones sin salida. Y los callejones sin salida son frecuentes en la vida de uno. Y cuando menos tú te imaginas, se te aparece uno. La cosa se pone oscura. Entre las cosas que he aprendido una es esta. Mientras más oscura mi situación, mientras más desalentadora mi circunstancia, mientras menos esperanza haya de que las cosas mejoren, más Dios está preparándose para realizar un rescate glorioso. Escriba eso por algún lugar. Romanos capítulo 4, versículos 17 al 21. ¿Lo ve? It's right there. No, Romanos capítulo 4, 17 al 21. Si me lo puedes tirar para atrás, te lo agradezco. Versículo 17 dice: como está escrito, haciendo referencia a lo que se escribe en Génesis capítulo 17, versículo 5. ¿Qué es lo que está escrito? Dice: te he puesto por padre de muchas naciones, te he constituido como padre de una muchedumbre de gente. Algo, la forma que está expresado es algo absolutamente seguro, aunque todavía no se había realizado. Y cuando dice muchas naciones se refiere gente de toda raza y lengua. Y el énfasis de Pablo en Romanos es el hecho de que no es exclusivamente para los judíos. Es para un montón de gente que no son judíos. Hablando de Abraham, y dice: y lo es delante de Dios. En otras palabras, ante los ojos de Dios, Abraham ya lo era. Padre de grandes naciones. Y nos dice que Abraham había creído a Dios, pues, y lo es delante de Dios a quien creyó. ¿Qué quiere decir? En cuyas promesas confió. Hay mucho para nosotros aquí. Usted y yo hacemos con lo que dice la Escritura lo que queramos hacer, pero hay mucho para nosotros. Y lo es delante de Dios a quien creyó. Ese Dios nos lo identifica aquí por las razones que sea como un Dios que da vida a los muertos, que es una expresión del poder de Dios para dar vida, y un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. En otras palabras, las cosas que Dios promete o que Dios profetiza son tan ciertas
que Él habla de ellas como si ya hubiesen sucedido. That's what it says. Versículo 18, hablando de Abraham. Dice que Él creyó en esperanza. Esa esperanza primera es promesa, en la promesa de Dios. Contra esperanza, ¿verdad? Lo que es humanamente imposible. En otras palabras, Él creyó en la promesa que se le había hecho, a pesar de lo difícil de sus circunstancias, actuar para tener una parentela, porque el hombre tenía 99 años y la esposa tenía 80 y pico de años. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Y lo que se le había dicho está ahí entre comillas, que dice, así será tu descendencia. ¿Cómo será su descendencia? Como las estrellas del cielo. ¿Cómo será su descendencia? Como la arena del mar. ¿Cómo será? Es una multitud. Es multitud y myriads, myriads, la forma que se expresa ahí en el libro de Apocalipsis. Versículo 19. Hablando de Abraham, dice, y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, al considerar sus circunstancias. Ante las dudas acerca de la promesa de Dios, la fe de Abraham no se debilitó, sino que se fortaleció, ¿verdad? Y su fe no se debilitó al considerar que su cuerpo, que estaba, hablando de su cuerpo, que ya estaba como muerto en el sentido que estaba incapacitado de poder realizar el asunto que está en consideración. El asunto que está en consideración es ser padre de una gran nación. O al considerar la esterilidad de la matriz de Sara, 90 años, incapaz de tener hijos por medios naturales. Versículo 20 me parece que es una forma muy significativa de cerrar esta lectura en este momento. Hablando de Abraham, tampoco dudó. Ahí en el idioma hebreo la cosa, el significado como que cambia y se torna un poco más práctico, más de la vida real. Tampoco dudó, tampoco se agitó, tampoco se paniqueó, tampoco se estremeció, tampoco cambió, tampoco tambaleó. Por incredulidad, en otras palabras, por las dudas que tuvieron que haberle sobrevenido, porque si tengo 100 años y mi mujer tiene 99, ¿qué pasa? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. La promesa de Dios es que iba a tener un hijo, Isaac. Sino que se fortaleció por la fe, firmemente se mantuvo creyendo en la promesa, en la palabra de Dios. Y mire lo que dice a lo último. Dando gloria a Dios. En otras palabras, creer en Dios, creer en su palabra, creer en sus promesas, entre otras cosas, afirma la existencia de Dios, uno. Segundo, afirma el carácter de Dios. Y cuando algo afirma, proclama la existencia de Dios y el carácter de Dios, sin lugar a dudas, Dios es glorificado. Que es lo que el pasaje nos está diciendo. ¿Ok? Now, mira ahí entonces en su bosquejo. Vamos a estar considerando 4 cosas simples, sencillas, fáciles de entender que usted y yo necesitamos tener presentes cuando usted y yo llegamos a un callejón sin salida. En una forma u otra, ahí es donde nos encontramos. Muchos de nosotros nos encontramos personalmente como individuos en callejones sin salida. Otros nos encontramos familiarmente, relacionalmente en callejones sin salida. En una situación que aparentemente no hay para dónde ir, pero sí hay para dónde ir. Y como iglesia, en cierta forma también, estamos en una situación bastante incómoda en este momento. Pero no es nada nuevo. Desde el 97 para acá han sido muchísimas las veces que nos hemos encontrado en callejones sin salida. ¿Amén? Y ustedes saben, y estuvimos hablando recientemente en esta última semana sobre ese particular. Y como dice el dicho, y como dicen muchos de ustedes que se me han acercado al lado y me han dicho nada, simplemente... Estoy contando las palabras. Me han dicho 5 palabras. Muchos de ustedes. ¿Qué es lo que me han dicho? Esto también ha de pasar. Como recordándome, eso fue lo que usted me enseñó hace ya 10 o 12 años atrás y siempre se ha quedado conmigo. Esto también ha de pasar. Lo que una vez te di, ahora me lo devuelves.
Gloria a Dios. Ahí la nota suya. ¿Qué hacer cuando llegamos a un callejón sin salida? Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, es recordar lo que Dios puede hacer. ¿Ok? Recordar lo que Dios puede hacer. Escriba eso, por favor. No es mucho lo que tiene que escribir en el día de hoy. En otras palabras, cuando estamos en estos callejones sin salida, prestemos recordar que la situación que estamos usted y yo enfrentando en ese momento es probable, preste atención, que esté fuera de nuestro control, pero nunca estará fuera del control de Dios. ¿Okay? Por lo tanto, si eso es de esa forma, está fuera de mi control, pero no está fuera del control de Dios. Por lo tanto, yo tengo la opción, y cada uno de nosotros tenemos la opción, y como iglesia tenemos la opción también, de enfocarnos en lo que Dios puede hacer o enfocarnos en lo que usted y yo no podemos hacer. Nos enfocamos entonces en lo que Dios puede hacer. Es lo que vemos en el versículo 17, donde dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó. ¿Qué es lo que Dios puede hacer que nosotros no podemos hacer? Entre otras cosas, el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. En otras palabras, hay dos cosas en esta porción bíblica que nos dice que Dios puede hacer que usted y yo no podemos hacer. Usted las sabe, son fáciles de identificar. Dios puede dar vida a los muertos y ninguno de nosotros podemos hacer eso. Independientemente de cuál sea la unción que tengamos o cuánto hayamos pagado al apóstol de yo no sé dónde para que nos confiriese la unción, nos transmitiese el poder que nos transmitió. Ese es el asunto que pasa en el día de hoy. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de dar vida a los muertos, ¿ok? Así que Dios puede dar vida a lo que está muerto y Dios puede crear algo de la nada, algo que usted y yo no podemos hacer. Y si no se ha dado cuenta de eso, ahí, si usted quiere, eso es la definición más simple y básica y fácil de entender de la palabra milagro. ¿Qué es un milagro? Es eso, Dios da vida a lo que está muerto y Dios puede crear algo de la nada. Ahora preste atención. Dios puede hacer todas esas cosas, pero Dios es soberano. Amén. Y los pensamientos de Dios son distintos a los nuestros. Y los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Y las cosas que Dios hace muchas veces no tienen sentido para nosotros. Amén. No, pero si Dios puede hacer todas esas cosas, pues entonces yo voy a la segura, porque si Dios puede, pues Dios va. Y si uno va a pelear por mí, esto se va a arreglar y esto se va a mejorar. Pero es que no es de esa forma. Eso no es lo único que la Escritura dice. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Déjeme presentarlo como manera de aplicación. Si Dios puede dar vida a un ser muerto o a un ser humano que ha muerto, también puede dar vida a una relación. Puede dar vida a un matrimonio. Puede dar vida a un sueño. No el sueño, no, un sueño es una visión que Dios le da a usted o algo, ¿verdad? Dios puede dar vida a un potencial. Amén. Gloria a Dios. ¿Eh? Dios puede dar vida a una esperanza. Matrimonios, relaciones, sueños, potencial y esperanza que están muertas. Puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios puede crear cosas de la nada. Ahora, como dije hace un momento, Dios puede hacerlo, aunque en su plan soberano todos sabemos que no siempre se hace. ¿Cierto o cierto? Simplemente que Dios es soberano y Dios puede ver más allá de lo que nosotros vemos. ¿Ok? Romanos 4:17 nos dice que Abraham creyó que Dios podía darle vida a los muertos y producir algo de la nada. No es pensamiento positivo, como en el día de hoy se vende con tanta facilidad. Pensamiento positivo y la fe bíblica son cosas distintas. Porque el pensamiento positivo, presta atención que es importante, es simple, pero es importante. Pensamiento positivo funciona con cosas que nosotros podemos controlar. Just read a little bit about that and you'll find out that my statement is correct.
El punto es que cuando nos encontramos en un callejón sin salida, necesitamos mucho más que una actitud positiva. Eso es todo lo que quería decir sobre el particular. Por eso que menciono el pensamiento positivo ese, porque no, el que tiene una actitud, tiene que tener una actitud positiva. Pues fine, good and dandy, pero no, es mucho más. Tenemos que tener una fe genuina de que Dios puede controlar las cosas que nosotros no podemos controlar. Y cuando Él quiere intervenir, interviene. No lo va a hacer en la forma que yo quiero, en el momento que yo quiero, pero interviene. Los discípulos estaban todos pugilateados, todo el mundo entiende pugilateado, ¿verdad? Todos rocheados, todos estresados, ¿verdad? Todos esos términos tan correctos bíblicos que yo estoy utilizando en este momento, usted me los entiende. Cuando Cristo decía que Él tenía que ir a la cruz y padecer en la cruz y toda esa cuestión, y decían, ¿qué va a hacer? No puede ser, tú eres loco. Hasta uno se quiso meter en el medio para evitar eso. Pero sin embargo, Dios lo permite. Y a los ojos en primera instancia, ese Viernes Santo, entre comillas, sucede eso, y a los ojos de los discípulos, todo el mundo, esto fue una derrota, aquí esto perdimos. Pero 2 o 3 días después nos dimos cuenta de que, para nada, era esencial para que la victoria se realizara. Eso es lo que quiero decir, que aunque Dios revive a los muertos y que Dios hace cosas de la nada, muchas veces Dios se echa para atrás y las cosas como que no suceden como podrían haber sucedido. Eso sin mencionar el asunto de la agencia humana, que en este momento no tenemos tiempo para mencionar. Ahora, todo esto es muy importante porque la mayor parte de las cosas en esta vida están fuera de nuestro control, pero no están fuera del control de Dios. Y el hecho de que nuestro Padre Celestial se especialice en hacer lo imposible, Lucas capítulo 18, versículo 27, nos recuerda que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Segunda cosa que usted y yo precisamos hacer, precisamos confiar en las promesas de Dios. Cuando llegamos a ese punto, estamos en ese callejón sin salida, precisamos confiar en las promesas de Dios, algo que no podemos decir, no, pues eso yo lo hago, a mí nadie tiene que explicarme eso, ni indicarme eso, ni señalarme eso, porque eso es parte de la vida mía. Don't go there so fast, probablemente no. Versículo 18 dice, Romanos 4, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar al Padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Subraye eso, por favor. Hacía tiempo que no le decía subraye eso, pero él se lo dijo. Subraye eso, conforme a lo que se le había dicho. En otras palabras, cuando su esperanza había muerto, Abraham continuó esperanzado en su fe. Continuó confiando en la palabra de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos percatarnos de que nuestra esperanza ha muerto? Hay una palabra que es una palabra que usted y yo deberíamos tratar de sacar de nuestro vocabulario. Es la palabra nunca. Tú nunca haces nada por mí. Tú nunca me cuidas. Tú nunca me atiendes. Tú nunca me prestas atención. Hay otra contraparte que es siempre, tú siempre, tú siempre. Esas son dos palabras que cuando usted entra en una relación matrimonial, esas dos palabras tiene que tener cuidado con ellas. Son palabras que lo que hacen es destruir, diluir, contaminar, envenenar la relación. Esto es gratis, esto no hay ofrenda, no tiene que poner ofrenda, ni sembrar semillas, ni nada de esas cuestiones. Right? Pero es la realidad. Yo sé que mi esperanza ha muerto cuando yo comienzo a utilizar la palabra nunca. Yo nunca podré cambiar. Yo nunca podré romper este vicio. Nunca podré superar mi pasado. Nunca podré olvidar la vergüenza que vino a mí por lo que yo hice. Nunca podré ser todo lo que Dios me creó para que yo sea. Mi abuelita decía, al que le caiga el sayo que se lo ponga. ¿Qué puedo hacer cuando la esperanza está muerta? Confía en la palabra de Dios. Confía en las promesas de Dios.
Hay muchísimas cosas que a través de los años, porque hemos tenido muchas situaciones complicadas, difíciles. El cáncer nos ha visitado como familia 2 veces, muerte de seres queridos, traición, rechazo, engaño, abuso constante. No hay exclusividad de nuestra parte porque cada uno de ustedes también lo ha experimentado. ¿Right? Y hemos aprendido algo, yo espero, yo no sé usted, pero yo he aprendido bastante. En esos momentos que yo identifico cuando todo se oscurece a nuestro alrededor, ¿te acuerdas? Sí, una serie. Cosas que he aprendido en la oscuridad, en esos momentos difíciles. ¿Okay? Una de las cosas que he aprendido es que cuando mi esperanza está muerta, necesito dejar que la palabra de Dios la reviva. Gracias por decirme, echa para adelante, esto también va a pasar. Echa para adelante. Cuando nos toca levantarnos, nos toca. Chévere por decirme eso. Pero ninguna de esas cosas tiene el poder revivificante que tiene la palabra de Dios. Ustedes saben que uno de nuestros héroes bíblicos es el rey David, porque es un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de que era un hombre tan imperfecto o 1,000 millones de veces más imperfecto que la mayor parte de nosotros. Pero un hombre conforme al corazón de Dios. Y en infinidad de ocasiones se encontró en callejones de sal sin salida. ¿Qué hace cuando se encuentra en callejones sin salida? Usted me ha escuchado 3 millones de veces de repetir esta porción bíblica. Abatida hasta el polvo está mi alma, lo que pasó me ha golpeado de tal forma que estoy tirado en el piso, estoy consciente, quiero levantarme, pero no puedo. Vivifícame según tu palabra, es lo que dice el hombre. Lo que pasó es tan severo, la traición, el abandono, el golpe, el efecto ha sido tan y tan devastador que se deshace mi alma de ansiedad. Estoy deprimido. No me huelen ni las azucenas, decía mi abuela. Y las azucenas huelen, familia. Y el salmista dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El punto, familia, es que cuando usted y yo llegamos a un callejón sin salida y confiamos en las promesas de Dios, no nos vamos a paniquear. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que aunque esta situación está fuera de nuestro control, no está fuera del control de nuestro Dios. Otra cosa que probablemente usted puede compartir conmigo, decir amén, aleluya, eso ha sido mi situación conmigo, es que estos callejones sin salidas tienen el potencial de poner a prueba o purificar nuestra fe. Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice de esta forma, por la fe de Abraham, cuando fue ¿qué? Probado. Cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Sí que la porción bíblica que leemos aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 17, nos habla, da testimonio de que Abraham no se paniqueó. No se paniqueó porque recordó lo que Dios podía hacer. Preste atención que es importante. Y recordó lo que Dios había prometido. Esto es, en Génesis 22:5, lo que nos dice la Escritura es que Abraham esperaba. Abraham escuchó lo que Dios le dijo, lo entendió muy bien. Tráeme el nene. El sacrificio, lo que se va a ofrecer en el sacrificio es Isaac. No tenía duda de ninguna clase. Pero nos dice la Escritura que Abraham esperaba que Dios, aún luego del sacrificio, levantara a Isaac de entre los muertos. Génesis 22:5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, ustedes se quedan aquí. Esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos allá. Era el monte Moría donde se iba a hacer el sacrificio y él sabía todo lo que iba a pasar y que Isaí iba a ser sacrificado. Adoraremos, está hablando en plural, familia. No dice adoraré y volveré, dice adoraremos, ¿quién? Él y el muchacho. Adoraremos y volveremos.
Gloria a Dios. Y si usted lee un poquito más en el versículo, creo que es el versículo 7, que Isaac le pregunta, papá, aquí está el cuchillo, aquí está la soga, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero papá, ¿y el cordero? Y si usted sabe un poquito de lo que dice ahí, usted sabe que la respuesta de Abraham es: Dios se proveerá a sí mismo como el cordero para el holocausto. Y si usted no ve a Cristo ahí, yo no sé qué tiene que pasar para que usted lo pueda ver. Es de Cristo que habla. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza cuando yo no había esperanza. ¿Por qué razón? Debemos subrayar eso porque algunos de nosotros estamos en ese callejón sin salida y da la impresión en algunas mentes probablemente de que no hay esperanza de salir. Yo en el día de hoy, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, le puedo decir que sí hay salida. Va a haber salida, definitivamente que sí. Y mi experiencia en esos momentos de oscuridad, me vienen unos cuantos a la mente. Me viene cuando se le diagnosticó a mi amada esposa el cáncer que tenía múltiple mieloma, y el doctor con una frialdad increíble nos dijo, enjoy your life, because she's not going to live more than 2.5 or 3 years. Inclusive nos sugirió, no, don't invest your time in treatments or anything, ¿sabes? Porque lo que le queda es nada. El día que fui con el pastor Marcel al médico de los riñones, que dijo, él tiene un tumor, es canceroso y esto pues, puede ser algo sumamente serio y complicado. Y puedo seguirle mencionando casos que usted me ha escuchado en infinidad de ocasiones. Lo que le puedo decir de eso es que he aprendido, entre otras cosas, preste atención que es importante, y agarre lo que no muerde, ¿ok? Las cosas no son tan tristes como parecen. Usted y yo podemos ver nuestra situación desde la perspectiva de Dios o de nuestra perspectiva, que fue el caso, como le mencioné, de los discípulos luego de la muerte de Jesús. Cristo muere, tan desesperado, eso es un callejón sin salida. No sabían qué hacer, porque desde su perspectiva Cristo había muerto. Sin embargo, usted y yo sabemos, porque tenemos la bendición de tener la revelación de Dios escrita en la palabra de Dios, Dios tenía un plan mejor, más mejor, decimos los puertorriqueños. Dios tenía un plan más mejor. Era que dentro de 3 días iba a suceder algo glorioso, que es la razón de nuestra fe, que es la resurrección de Jesucristo. El hecho que Dios da vida a las cosas que están muertas. Otra vez Romanos capítulo 4, versículo 18, que dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Subraye eso, conforme a lo que se le había dicho, si no lo subrayo, ¿ok? Y el punto es que la validez de una promesa es determinada por el carácter de la persona que hace la promesa. Eso lo hemos dicho tantas veces, por eso es que voy tan rápido. La validez de una promesa es determinada por el carácter de la persona que hace la promesa. Y el que hace esa promesa es una persona, no es una persona, es Dios. Y Dios no puede mentir. Amén. Y usted ya, sin duda, por esa razón, debemos recordar lo que Dios ha hecho y debemos confiar en su promesa. 2 cosas más y terminamos bien rápido. Usted y yo precisamos enfrentar la situación, los hechos que enfrentamos con fe. Versículos 19 y 20 dice, y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, ¿ok?, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Subraye la frase, al considerar su cuerpo tampoco dudó. Esas 2 cosas. En otras palabras, se enfrentó a la situación presente
sin darle paso a la incredulidad, sin que su fe se debilitara, dice la Escritura. Ahora, ¿cuáles son los hechos que él enfrentó? La situación que él enfrentó real, su circunstancia real, que tenía 99 años y que necesitaba tener un hijo y que médicamente era imposible. Piensa su circunstancia en el día de hoy que usted está enfrentando, posiblemente es algo bien parecido. Su circunstancia humanamente, médicamente, relacionalmente, puede ser que resulte imposible. El asunto de la fe, como todas las cosas en la vida cristiana, es una de esas cosas que se ha tergiversado, que se ha contaminado, que se ha deteriorado, que ha sido mezclado con toda clase de cosas que no tienen que ver con lo que la Biblia dice. Estoy hablando del asunto de la fe. Yo no recibo eso, yo no recibo la enfermedad, yo no recibo lo que ha pasado. Yo declaro que eso no es real, que eso no existe. La fe bíblica no consiste en negar la realidad. ¿Amén? No consiste en pretender que no hay problemas. La fe bíblica no es una fe que dice, no, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Yo lo declaro, que estoy bien. Cuando en realidad me duele mucho y tengo miedo. La fe bíblica no dice, no, yo estoy bien, yo estoy feliz. Yo sé en quién he creído, estoy feliz. Cuando en realidad en mi interior estoy sufriendo, estoy angustiado, estoy abatido hasta el polvo. El punto es que la fe bíblica, por eso tomé un tiempo haciendo un poquito de introducción al comienzo de la enseñanza, nos capacita para enfrentarnos a los hechos sin dejar que lo que está pasando me desaliente. Como iglesia tenemos un problema, pero no nos vamos a desalentar, porque sabemos que nuestro Dios es más grande que nuestro problema. ¿Qué puedo hacer? Necesito mirar más allá de mis circunstancias, que es lo que Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8. Que estamos angustiados en todo, pero no estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperados. Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, las cosas que se ven son nuestras circunstancias, nuestro problema, nuestra situación real, sino mirando las que no se ven, que es la perspectiva de Dios. De eso hablamos hace un tiempo atrás, detalladamente, como por 4 semanas de corrido sobre esos pasajes bíblicos, ¿ok? Porque las cosas que se ven son temporeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Otra cosa que yo he aprendido a través de los años y que me viene a la mente en estos últimos días y que decidí escribir aquí para compartirla con ustedes, es esta. No hay nada del otro mundo, pero una realidad. Yo tengo la opción de enfocarme en este momento en todo lo que está pasando dentro de mí. Ustedes me conocen tan feo como tan franco. No pretendiendo ser cosa que no soy, transparente, vulnerable. No me atemoriza ser vulnerable con nadie, en términos personales o detrás de un púlpito. Esto es lo que hay, esto es lo que es. Yo le comparto con humildad y con seriedad lo siguiente. Yo he aprendido que si yo me enfoco en mi situación, lo que está en mi, si yo permito que estos gigantes que batallan en mi mente, ¿cuántos tienen gigantes en su mente metidos allá adentro que están fastidiando todo el día? ¿Right? Si yo permito que esos gigantes me controlen, ¿verdad? Lo que va a suceder es que puede que yo termine enfocándome en situación. Y si yo me enfoco en mi situación, en lo que está pasando en mi vida en este momento, inevitablemente yo voy a terminar angustiado, y voy a terminar afligido, voy a terminar deprimido. Yo no sé usted, quizás usted tiene un poder, una fuerza interna que le capacita para no
poder sucumbir a las cosas que yo sucumbo porque yo soy débil y frágil. Yo sé que si me enfoco en mí mismo termino deprimido. Porque yo no sé usted, pero yo dentro de mí tengo un montón de cosas que necesitan cambiar. Cuando escuchamos cosas como esta, podemos decir amén o ouch. Al reconocer que también cogíamos de esa pata. Y qué lindo, qué beneficioso, qué saludable sería para nuestras relaciones que esa realidad estuviese presente en todo momento. Qué fácil nos sería poder ser empáticos, tener empatía y identificarnos con la situación de aquellos que están tropezando. Good place, man. Si me enfoco en mi situación, termino angustiado. Si me enfoco en mí mismo, termino deprimido porque hay tantas cosas que necesitan cambiar en mi vida. Pero si me enfoco en Cristo, siempre encuentro descanso y paz. Y a muchos de ustedes que hemos hablado, ¿verdad? Una de las cosas que les he compartido es que hay algo que ha pasado conmigo en estas semanas, ¿verdad? Que me tiene un poco preocupado, no preocupado, pero que me ha impresionado y me ha touched me, y es la paz interior que tengo en este momento, que he tenido durante todo este tiempo. Yo me atrevería a decir es porque yo he rehusado estar enfocado en mi situación, en mi persona, y yo he decidido enfocarme en Cristo y lo que dice la palabra de Dios. Por eso el miércoles aquel anterior, no este miércoles sino el otro, suspendí la cuestión de Mateta y empezamos a hablar acerca de cómo mantenernos estables en tiempos de cambio. Porque el Espíritu me llevó ahí es donde es, en lo que dice la palabra. La situación puede ser complicada, pero si nos enfocamos en el hecho de que el amor de Dios nunca cambia, que las promesas de Dios nunca cambian, amén, y que la palabra de Dios nunca cambia, la estabilidad se va a permitir, no se va a ir. Vamos a estar estables, independientemente de pase lo que pase. Quizás por eso es que haya tanta paz en mi corazón este día y mirando hacia el futuro con gran expectativa, con gran expectación de que esto también va a pasar y, como decía el dicho, lo mejor está aún por venir. Lo último, escriba esto en sus notas. Otra cosa que yo preciso hacer es estar a la expectativa de que Dios me va a rescatar. Dios me rescatará. Dios me rescatará. ¿Okay? Interesante que lo que acabo de decir previo a esto, pues encaja perfectamente, aunque no está en mis notas, pero encaja a la perfección. Nosotros estamos tranquilos porque estamos esperando lo que Dios va a hacer. Yo le pregunto a usted, donde usted se encuentra en este momento, preste atención, porque usted puede decir, yo vine aquí porque me invitaron, o yo vine aquí porque yo vine el domingo pasado y me invitaron y regresé porque me gustó. ¿Sabes? O yo puedo decir, estoy aquí porque mi esposa me arrastra y tengo que venir para que me deje tranquilo. ¿Right? Todo eso puede ser cierto, ¿verdad? Pero yo someto a su consideración que si vamos a ver las cosas bíblicamente, usted está aquí por el Rey Soberano del Universo, lo trajo aquí. O la trajo aquí en este momento. Yo le pregunto, en la situación que usted se encuentra en el presente, ¿usted está esperando que Dios haga algo? Muchos de nosotros vivimos nuestra vida sin esperar que Dios haga algo en la vida nuestra. Versículos 20 y 21. Si son las 2:11 solamente, me quedan casi 4 horas para terminar. What is this? My Lord. Gloria a Dios. Lo recibo. Ok. Romanos capítulo, para los que están visitando, me perdonan, por favor. Es que pues iba a decir, es que me falta un tornillo, pero lo correcto es que solamente me queda un tornillo. I'm sorry. Perdónenme.
Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice, tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Escucha ahora, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En otras palabras, Abraham esperaba con expectativa el rescate de Dios y en el proceso estaba dando gloria a Dios. Una de las cosas que usted y yo podemos hacer para expresar nuestra fe para con Dios es cuando le damos gracias a Dios por adelantado, ¿verdad? Por algo que esperamos. Sabemos que Dios no nos va a dejar y que Dios no nos va a abandonar. Hemos repetido la saciedad en 3 millones de veces y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas trabajan para bien. Esto es los que han sido llamados conforme a su propósito de hacernos más y más a la semejanza de Cristo. Pues si usted cree eso, pues usted está a la expectativa de que Dios va a proveer algo bueno. Amén. Para nuestro bien. La circunstancia es, de paso, la condición es que sea lo que sea la tribulación o la adversidad que haya venido, o sea el éxito glorioso que hayamos experimentado, lo que determina que si Dios va a producir algo bueno de eso o no, positivo o negativo, es nuestra respuesta. ¿Cómo respondemos? Y siempre para mí es inevitable atar la frase a los que aman a Dios con lo que Cristo dice. Tú amas a Dios, obedece mis mandamientos. Inevitablemente, para mí está totalmente ligado con nuestra respuesta en obediencia a lo que la palabra dice ante la circunstancia que sea negativa o sea positiva. All right. Alguien dijo que darle gracias a Dios luego de recibir lo que se espera no es fe, que es gratitud. Yo estoy de acuerdo con eso. Muchos de ustedes lo saben de antemano. A mí me parece que algo parecido es lo que Pablo tiene en mente cuando hace esa declaración gloriosa que leemos ahí, está en su bosquejo, en la última página de su bosquejo, en 2 Corintios capítulo 1, versículos del 9 al 10, que creo que va a aparecer en la pantalla en este momento. ¿Okay? ¿Qué es lo que Pablo dice ahí? Hay 3 palabras o frases que yo quiero que usted subraye. Todas están ligadas. Nos libró, nos libra y nos librará. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, hablando de la magnitud de la adversidad y de la aflicción que él experimentó, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino que confiáramos en Dios que resucita a los muertos. Subraye lo próximo, por favor. Él nos libró, Él nos libra, nosotros esperamos que Él nos librará de tan grande peligro de muerte. Y el issue es que en la forma en que Dios nos ha rescatado, ¿cuántos de ustedes han sido rescatados en el pasado por Dios? ¿Qué pasa? Si usted es salvo, usted ha sido rescatado. ¿Right? Salvación y rescate es la misma palabra en el griego. ¿Okay? En la forma en que Dios nos ha rescatado en el pasado, también nos va a rescatar en el futuro. Hay 3 cosas que escribimos ahí que yo creo que son apropiadas para el momento que vivimos como individuos, como familias, como matrimonios, como iglesia. 3 expresiones del rescate de Dios en la vida del creyente, o 3 tipos de rescate me parece que está en su bosquejo. Hay un rescate circunstancial, presta atención que es importante, ¿verdad? Y los que son parte de esta congregación local, pues saben lo que voy a decir, porque es algo que a través de los años pues, hemos repetido muchas veces. Y como siempre decimos, fantástico, gloria a Dios por eso, pero nunca está de malo repetirlo, ¿verdad? Porque se nos olvida, ¿sí o no? Y quizás en este momento hemos madurado un poquito, que es lo que debe esperarse, y ahora podamos entenderlo mejor y decir, gloria a Dios, now I get it. En el pasado me entraba por aquí, me salía ahora, pero ahora me entró por aquí y me penetró el corazón y cambió mi forma de pensar. La misma expresión, la primera expresión del rescate de Dios en la vida del creyente es un rescate circunstancial. En otras palabras, que hay momentos en que Dios milagrosamente altera nuestras circunstancias. ¿Sí? O el mar rojo se abre, o con Cristo caminamos sobre las aguas.
Y si usted ha estado caminando con el Señor por algún tiempo, usted sabe que eso sucede. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado en más de una ocasión. Gloria a Dios, mi alma alaba a Dios. Otra expresión de ese rescate de Dios en la vida del creyente es un rescate personal. Es esa circunstancia que Dios no cambia, ese momento de yo haber dicho donde Dios no cambia mis circunstancias, pero Dios me cambia a mí internamente. En otras palabras, Dios me da una perspectiva nueva para ver lo que está pasando, o Dios me da una actitud nueva para bregar con lo que está pasando. ¿Alguien dice amén, aleluya a eso? Yes. A la mayor parte de la gente no le gusta eso porque lo que quieren es la primera. Pero una vez no sucede la primera y Dios hace la segunda, entonces empiezan a alabar a Dios. Y entonces es que en su vida se convierten en ellos en trofeos de la gracia de Dios. Cuando los que están a su alrededor pueden ver que el que no soportaba y el que no aguantaba y el que era de esta forma, ahora responde de una forma distinta. La actitud es distinta. Es un rescate de Dios. Y obviamente está el rescate final, que es lo que va a suceder cuando usted y yo estemos en la presencia del Señor para siempre, junto a esa muchedumbre, esa multitud de todos los pueblos, donde la profecía que Dios le dio a Abraham, te haré padre de muchas naciones. ¿Quieres ver la profecía cumplida en toda su propiedad? Mira el libro de Apocalipsis, donde hay una muchedumbre de toda lengua y todo pueblo y toda nación. Muchos de nosotros nunca hemos atado cabos. De Génesis a Apocalipsis, ahí está la cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Un par de cosas más y oramos. La palabra de Dios, la Biblia, contrario a lo que enseñan la gente del TVN y de Enlace y de todas esas cuestiones, y ahora en Internet, las redes sociales, el TikTok y cuánta cosa hay, pues ya usted sabe cómo es la cuestión. Toda clase de enseñanza falsa y rara. No está en las notas, pero estoy seguro que el Espíritu Santo me mueve a compartirlo con algunos de ustedes que están aquí que probablemente nunca lo han escuchado. ¿Cómo yo sé si algo es verdadero o no lo es? ¿Cómo yo puedo prepararme para reconocer si una enseñanza que yo estoy escuchando en la televisión o alguien en mi trabajo, lo que sea, es una enseñanza falsa? Porque el tipo usa la misma Biblia que yo tengo y habla del mismo Jesucristo. Y yo lo oigo cantando los mismos himnos y las mismas alabanzas que yo canto. ¿Y cómo yo puedo saber? Dígame algo, pastor, ¿cómo yo puedo saber qué es lo que es y qué es lo que no es? Mire, no es muy complicado. La mejor forma de usted poder identificar si algo es falso es asegurándose de que usted está empapado o empapada de lo verdadero. Así de simple es la cosa. Y si usted ha nacido de nuevo, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, es menos complicado. Usted asegúrese que usted conoce lo verdadero. No invierta su tiempo tratando de investigar las enseñanzas falsas. Eso es bueno saberlo y como iglesia lo enseñamos. Pero no, el énfasis tiene que ser en lo verdadero. Porque en el momento que su mente está saturada de lo verdadero, en el momento que usted escuche algo que tenga algo de verdadero, contaminado con algo que no lo es, inmediatamente usted va a decir, yo no sé lo que es, pero eso no suena bien. Ok. La Biblia nos dice que Dios no ha prometido, todo eso que acabo de decir en antesala de esto que quiero decir en conclusión. La palabra de Dios enseña que Dios no ha prometido que Él va a remover el dolor de este mundo.
Dios no ha prometido eso. Dios no ha prometido que va a resolver nuestros problemas en la forma en que nosotros deseamos que los resuelva. Lo que sí la Biblia enseña es que estamos en este planeta Tierra y por lo tanto siempre va a haber dolor, siempre va a haber tristeza, siempre va a haber pecado, siempre va a haber enfermedad, siempre va a haber sufrimiento. Esa es una enseñanza correcta. Tenga cuidado con el que le dice, venga a Cristo y sus problemas en su casa se le van a resolver. Puede que se resuelvan, pero eso no es una garantía de que se van a resolver. La palabra enseña que el rescate final eterno, ¿verdad?, que Dios promete para nosotros, será en el día en que estemos en el cielo. Y cuando estemos en la presencia de Dios para siempre, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber pecado, no va a haber tentaciones y no va a haber enfermedades. ¿Ok? Estoy hablando de este rescate, ¿verdad? Este rescate que Dios promete para nosotros, que puede ser circunstancial, personal y final eterno. Como dije hace un rato, la palabra bíblica para rescate es la misma palabra para salvación. Y nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor Cristo es el que nos rescata. ¿Cuántos son salvos? Si usted es salvo, ya usted ha sido rescatado. Esto es lo que quiero decir. Todo para que quede claro. Yo he sido rescatado ya. Por último, una última cosa que comparto que he aprendido es que cuando me encuentro en un callejón sin salida, el Señor Jesucristo puede y quiere tomar ese camino sin salida que yo me encuentro, preste atención que es importante, y convertirlo en el highway, en un expreso lleno de esperanza. Así es como estoy viendo yo las circunstancias que como iglesia enfrentamos en este momento. Así que yo le pregunto otra vez con reverencia y seriedad, ¿está usted en un callejón sin salida? Mi exhortación es lo que yo he hecho y que como iglesia hemos hecho y seguiremos haciendo para el resto de nuestra vida con todo lo que se presente en nuestro camino. Traiga su situación a Cristo y entréguesela, ¿ok? Que es precisamente, como acabo de decir, lo que estamos haciendo en esta hora como iglesia. Brother John, ¿cómo está su fe? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Right? ¿Qué clase de fe es la que usted tiene cuando llegó aquí, ¿verdad? Y ahora, por lo menos yo espero que se esté cuestionando. ¿Tendré una fe genuina, una fe verdadera? ¿O será que la fe que yo tengo es la que heredé de mis padres o que la aprendí en mi casa, verdad? Pues una fe circunstancial que depende. Si todo está bien, tengo fe. Si no, si me meto en un problema bien grande o me dicen que tengo cáncer o tengo una enfermedad, pues entonces empiezo a creer en el Señor. ¿Qué clase de fe es la que usted tiene? La fe que no es verdadera sobreestima la situación y subestima a Dios. Maelo, mi hermano Maelo, mi alma alaba a Dios por lo que ha hecho en la vida tuya y tu esposa y tu matrimonio, ¿right? Tus hijos. La fe que no es verdadera sobreestima la situación. Esto es el fin del mundo. Aquí se acabó todo. Y subestima a Dios. Si es el fin del mundo y se ha acabado todo, pues entonces Dios no es Dios. Dios no puede hacer nada con esto. Esto es demasiado grande para Dios. Esa es la fe que no es verdadera. La fe que es verdadera nos mueve a poner
Entonces Tylenol nos mueve a poner estos símbolos de mi mano, de una mano, ¿verdad? Nos mueve a poner, la fe verdadera nos mueve a poner nuestra mano pequeñita en la mano grandota de Dios. Y con Dios la fe verdadera se atreve a entrar en lugares donde usted y yo no nos atrevemos a entrar. Confiando en el Señor, en su poder y en su presencia y su propósito y su amor y la infalibilidad de su palabra que no cambia. Y nos mueve a negarnos a nosotros mismos y nos mueve a poner nuestros planes y nuestros sueños al lado para que Él sea glorificado. Porque Dios no es glorificado la mayor parte de las veces en nuestra comodidad y cuando todo está bien. Es glorificado cuando su pueblo es pasado por el fuego de la aflicción. Y como aquellos 3 muchachos hebreos, nosotros no te vamos a adorar a ti, rey Nabucodonosor, Darío, no me acuerdo el nombre del rey. Y nuestro Dios nos va a sacar de aquí. Pero si no nos saca, nosotros no te vamos a adorar a ti. Mi mayor problema en todos estos tiempos de gran aflicción ha sido algo que no está presente conmigo en el día de hoy. Mi mayor problema ha sido a través de los años, ha sido el hecho de que al entrar en estos callejones sin salida, he tenido tanto miedo que me he olvidado de dejar que Dios me tome de su mano. Los discípulos tenían el creador de todas las cosas, tenían el que tenía poder, autoridad por encima de todas las cosas, el que sostenía todas las cosas, lo tenían al lado de ellos. Había un vientito, 2 o 3 truenos por ahí, pero se les olvidó que el que estaba dormido ahí al lado de ellos era el creador y el sostenedor y el que gobierna todas las cosas. ¿Sabe de lo que estoy hablando? La situación que ellos estaban. A ellos se les olvidó eso. Y a nosotros se nos olvida ponerle la mano chiquitita que nosotros tenemos y decir, papá, agájame. Llévame. Quiera Dios que esa sea la actitud nuestra en el día de hoy. De dejar, ¿sabes qué? Hey, tú estás medio raro aquí, pero aquí estamos. Tú nos llevas, right? Y el resultado de eso es que haya fe, que haya paz y tranquilidad en nuestros corazones. Hay un contraste ahí entre temor y fe. Yo me imagino, yo espero que usted pueda deducirlo por su propia cuenta. No tenemos tiempo para hacerlo. Y la última porción bíblica es Lucas capítulo 7, versículos del 3 al 10. Vemos que Cristo está maravillado por la fe verdadera de un hombre que reconoce que Cristo tiene total autoridad sobre todo. Cristo tiene total autoridad sobre todo. ¿Y todo es qué? Todo. Total autoridad. Yo someto a su consideración que la verdadera fe se enfrenta a los callejones sin salida como si Cristo tuviese total autoridad sobre todo. That's the thing. Cristo dijo,
Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Hemos dicho, el centurión dijo, pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose a la gente que le seguía, dijo, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La fe de un hombre que estaba convencido de que Cristo tenía autoridad sobre todas las cosas. Toda circunstancia, toda situación en la que usted y yo podamos enfrentarnos. God is good. All the time. Repita conmigo. Cuando nos toca levantarnos, nos toca. Ahora nos toca. A otras personas le tocó en otros momentos. Algunos se levantaron, otros no se levantaron. En el futuro les tocará a otros levantarse. Algunos lo harán y otros no lo harán. A nosotros nos toca levantarnos. Por consiguiente, nos toca. Dios será suficiente. Dios es todopoderoso. Sabemos en quién hemos creído. Amén. Confiamos que en su momento nuestra expresión será similar a la de Job. De oída te habíamos oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la esperanza, es la certeza, es la seguridad que Dios nos concede. Así que nos vamos a poner de pie en este momento. Comenzamos hablando de la fe verdadera. Es una fe que no requiere obras. Es una fe que es única y absolutamente una confianza absoluta en la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nada que añadirle. Él hizo todo lo necesario. Él ocupó nuestro lugar. Él pagó por el precio de todos nuestros pecados. Y la Escritura enseña que cuando nosotros ponemos nuestra fe en ese Redentor, en lo que Él hizo, preste atención que es importante. Y usted si usted sabe todo esto, pues gloria a Dios. Y si usted lo ha hecho, gloria a Dios. Pero puede ser que alrededor suyo haya alguien que nunca lo haya hecho. Y lejos de estar preocupado porque tengo que comer y tengo que ir aquí, tengo que hacer aquello. ¿Qué tal si oramos un momentito para ver si Dios quiere tocar el corazón y romper la dureza de algún corazón? Lo glorioso del Evangelio es que Dios es el que nos lleva a Cristo. Si alguien aquí nunca ha sido llevado a Cristo, probablemente Dios te está moviendo en esa dirección. Lo que hacemos es simplemente clarificar las buenas noticias que nos fueron clarificadas a nosotros. Pecadores sin esperanza, Cristo ocupó nuestro lugar. El inocente pagó el precio de nosotros los culpables. Y lo que dice la Escritura, que a mí no cesa de asombrarme, es el hecho de que en el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, que es Dios que lo está haciendo, porque es Dios el que está produciendo esa fe vital para salvación en nosotros, en ese momento en que nosotros creemos en Cristo, sucede una transacción, un intercambio glorioso, que es el que nos mantiene en esta hora echando para adelante.
Es la realidad de que si bien es cierto que todos mis pecados le fueron imputados a Cristo al yo poner mi fe en Él, también es igual de cierto que la obediencia perfecta, pura, santa, inmaculada de Cristo a la ley de Dios es imputada a todo el que cree. Ese es el Evangelio. Hoy lo entiendo un poco, ¿verdad? Puedo explicarlo un poco. Hubo un momento que no me cabía por la mente, pero hoy sí. Y hoy me sostiene. Y sostiene nuestra familia. Y sostiene la familia de esta iglesia. Es la palabra, es la promesa de Dios, es la certeza. No es licencia para nosotros hacer lo que nosotros queramos hacer, pero es la certeza de que Dios comenzó esa obra en nosotros y la va a terminar. Y como dije al comienzo, la fe verdadera se arrepiente, confiesa y recibe perdón y recibe restauración y echa para adelante. Y al hacerlo se convierte en trofeo de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Y nos lleva a reconocer lo que tanto necesitamos, el ser humilde. Reconoce lo feo del orgullo, de la arrogancia, la vanidad en nosotros, nos transforma y nos hace más y más como Cristo, familia. Veamos todo a nuestro alrededor, no de nuestra perspectiva, sino de la perspectiva de Dios. Quiera Dios que en este momento, en este instante, a esta hora, a las 2:30 y algo, que nuestros pensamientos no estén divagando en esto, aquello, otro, que estén centrados en lo que Dios dice en su santa palabra. Y nuestro deseo de querer parecernos más y más a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, mi alma te alaba, Señor. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer que no sea alabarte a ti, Señor? Con el salmista decimos, muchos de nosotros, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícanos, Señor, conforme a tu palabra. En momentos se deshace nuestra alma de ansiedad, Señor. Susténtanos, Señor, conforme a tu palabra. Hemos creído en ti, Señor, para el milagro mayor de todos, el milagro de la salvación, Señor. Y tú en esa salvación nos has rescatado, Señor. Ahora descansamos en ti también. Para que hagas el rescate que quieras hacer, sea circunstancial, sea personal, sea lo que tú quieras hacer, Señor. Sabemos que tú no abandonas tus hijos, Señor. Sabemos que tú no abandonas la obra de tus manos, Padre Santo. Y en ti está nuestra esperanza, Señor. Gracias por regalarnos tu palabra. Gracias por sellarnos con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias porque a pesar de todas estas cosas raras y feas que suceden en el nombre de Jesucristo en este mundo, tú todavía te guardas para ti un remanente, Señor. Un pueblo que te pertenece, un pueblo que te ama, un pueblo que, aun cuando se puede extraviar un poco, tú lo traes, Señor, y tú lo recibes y tú lo incorporas nuevamente, Señor, y tú lo encaminas, Señor, y tú echas nuestras iniquidades en el fondo del mar, Señor, y pones un letrero que dice prohibido pescar. En esta hora te agradecemos todo lo que ha acontecido en nuestra iglesia desde el 1997 y que nos hayas permitido llegar hasta aquí, Señor. Y con el pueblo de Israel también te decimos ebenecer, Señor. Hasta aquí tú nos has traído y de aquí en adelante tú seguirás al lado nuestro, haciendo lo que tengas que hacer para terminar la obra que tú has comenzado en nosotros, Señor, que perfeccionas en este momento, Señor. Gracias por este día, gracias por la vida que nos das, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por la redención en Cristo
Y gracias por la certeza que tenemos de que eventualmente vamos a estar cara a cara contigo, donde vamos a tener ese rescate final. Sin pecado, sin tristeza, sin llanto, sin angustia, sin dolor. En tu presencia, Señor. Dice la Escritura que hay plenitud de gozo, Señor. Llévanos ahí, Señor. Llévanos a ese lugar íntimo, Señor, donde podamos, Señor, tener esa comunión preciosa contigo. Restaura, Señor, esa comunión, Señor, que en momentos hemos tenido contigo y que quizás en esta hora no tenemos, Señor. Haz tu obra, haz el milagro, Señor. Llévanos a ese punto, Señor, donde somos capaces de decirle que no y soltar algunas cosas en nuestra vida para tener lo mejor que eres tú, Señor. Habla al corazón de cada uno de los que aquí están y empieza conmigo, Señor. Identifica esas cosas que son las que tenemos que soltar, Señor, para poder tenerte a ti en total plenitud, Señor. Hazlo conmigo, Señor, yo te lo suplico. Hazlo con esta iglesia local, Padre. Hazlo con las personas que nos están visitando en el día de hoy, Señor. Tú los conoces, tú sabes lo que está pasando en esas mentes. Tú sabes cuáles son los gigantes con los que estás batallando en esta hora en sus mentes, Señor. Abre los ojos del entendimiento, Señor, como hiciste con el siervo de Eliseo. Hazle saber que a su alrededor hay legiones, ejércitos dispuestos a luchar a favor de ellos, Señor. Revélate a sus vidas, Padre Santo. Si no han conocido a Cristo, llévalos a Cristo, papá, por favor, como has hecho con nosotros. Te bendecimos, tú eres bueno y eres fiel. En el nombre de Jesús, amén.